Hola, hoy vamos a desglosar una herramienta legal que, créanme, puede ser la jugada más inteligente en medio de un conflicto. Hablamos de la carta notarial. Es ese primer paso formal que muchas veces puede evitar un juicio larguísimo y súper costoso. Así que, entender cómo funciona es clave. A ver, pongámonos en una situación que seguro a más de uno le suena familiar. Un contrato que no se cumple, una factura que nunca se paga, un acuerdo de palabra que se rompe. La frustración es tremenda. Pero bueno, antes de pensar en abogados y juicios, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Existe un primer paso que sea formal y contundente? Y es que, en la mayoría de estos conflictos, el primer movimiento es fundamental. No se trata de lanzarse de cabeza a un juicio, para nada. Se trata de dar un paso estratégico, uno que formalice el reclamo y que además siente las bases para una posible solución. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena la carta notarial. Pensemos que es como la tarjeta amarilla en un partido de fútbol. No te expulsa del juego, pero cuidado, deja una constancia oficial de la falta y advierte, muy seriamente, sobre las consecuencias de la siguiente jugada. Ok, perfecto, pero ¿qué es exactamente una carta notarial? Vamos a meternos de lleno a ver por qué la simple intervención de un notario convierte una comunicación normalita en un documento con un peso legal tan, pero tan grande. En esencia, es una comunicación privada, sí, pero con un testigo de lujo, el notario, que da fe pública. Y ojo con esto, que es la clave de todo. El notario no certifica que lo que dices en la carta sea verdad. No, lo que certifica es algo crucial, que ese mensaje, con esas palabras exactas, fue enviado por ti en esa fecha y fue entregado a esa persona. Ahí radica todo su poder como prueba. Es importantísimo entender bien esta diferencia. Una carta notarial no es una orden de un juez ni del gobierno. No te obliga a hacer algo como lo haría una sentencia. Es más bien una herramienta de comunicación formal que cualquier persona o empresa puede usar para dejar una constancia súper sólida y legal de su postura. Entonces, si no es una orden, ¿de dónde viene su poder? Pues, en la práctica, una carta notarial genera 3 efectos legales clave, que de verdad cambian por completo las reglas del juego en un conflicto. Primero, crea una prueba que es prácticamente imposible de refutar. Ya nadie puede salir con el cuento de «a mí no me llegó nada». Segundo, activa consecuencias económicas. Legalmente, constituye en mora al deudor, que en palabras sencillas significa que desde ese preciso momento, el taxímetro de los intereses o las penalidades puede empezar a correr. Y tercero, es la primera piedra, el cimiento sobre el cual se construye un caso legal sólido si la cosa termina en los tribunales. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa cuando la carta la recibimos nosotros? De repente llega un sobre con el sello de una notaría. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? De verdad, es un momento crítico. Ignorarla es, probablemente, la peor idea que se pueda tener. Desde el instante en que se recibe, la excusa de «yo no sabía» o «no me había enterado» se desvanece por completo. Para la ley, la persona ya está formalmente notificada. Recibir esta carta te pone oficialmente en el tablero de juego. La otra parte ya documentó su reclamo, y a partir de este punto, cada movimiento o la falta de movimiento será analizado con lupa. El silencio, por ejemplo, podría interpretarse como una falta de voluntad para solucionar las cosas, o en ciertos casos, hasta como una aceptación de lo que se reclama. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Hay obligación de responder? Legalmente, no, pero desde el punto de vista de la estrategia y la buena fe, es casi indispensable. Por eso, la pregunta no es si responder, sino cómo hacerlo de una manera inteligente. Una buena respuesta es como armar una defensa sólida, paso a paso. Primero, se identifica la carta recibida, para que quede constancia. Segundo, se expone la propia versión de los hechos con calma y objetividad. Tercero, se justifica esa versión con argumentos legales o del contrato. Cuarto, se fija una posición clara, rechazo, acepto o propongo otra cosa. Y quinto, se cierra reservándose el derecho a tomar acciones legales a futuro. Cada paso va construyendo nuestra propia narrativa.
Y en este punto, muchísimo cuidado. El tono debe ser siempre profesional. Nada de emociones, nada de agresividad. Eso solo debilita los argumentos. Y algo fundamental, se responde al mismo nivel. Si te llega una carta notarial, respondes con otra carta notarial. Un correo o un mensajito informal puede ser usado en tu contra más adelante. Bueno, después de todo esto, ¿cuál es la gran conclusión? Más allá de la estrategia de ataque y defensa, es vital entender que la carta notarial es, en el fondo, una herramienta, no un arma. Esta idea es central. A ver, ¿qué quiere decir esto en palabras sencillas? Pues que no se trata solo de empezar una pelea. Se trata de usar un instrumento para buscar claridad, para ejercer los derechos de forma responsable y, ojalá, para resolver un conflicto sobre una base formal y bien documentada. Al final del día, usar este proceso de forma correcta tiene una gran recompensa. Te da una posición legal mucho más fuerte y, sobre todo, abre la puerta a solucionar un problema antes de que se convierta en una bola de nieve gigante, mucho más complicada y cara para todos los involucrados. Y con esta reflexión final nos quedamos. La carta notarial nos enseña algo muy valioso, que el primer movimiento en un conflicto no tiene por qué ser un ataque directo. Puede ser, en cambio, el inicio de una conversación. Una conversación estructurada, seria y, a fin de cuentas, mucho más efectiva.